Aclamación del Evangelio. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Señor del Evangelio de Mateo 21, versículos 1 al 11. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. Jesucristo entró en Jerusalén humildemente, como predijo el profeta. Pero este hombre humilde traía la victoria sobre la muerte y la paz para con Dios. Hosana en las alturas. Así dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al rey de David, al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, nos deja sin palabras de verdad la magnificencia de tu obra. Solo tú puedes hacer que una aparente derrota sea la victoria más grande en el mundo sobre el pecado, sobre el demonio y aún sobre la muerte. Una victoria gozosa para quienes no tenemos la posibilidad siquiera de luchar en una carne débil y frágil que nos lleva simplemente al pecado, que actuamos muchas veces simplemente sin ni siquiera darnos cuenta, que otras veces, aún peor, actuamos en maledicencia para gozar con el daño que podemos hacer. De tantas maneras, Señor, nos equivocamos y tantas veces erramos, que solamente tú podías liberarnos de todo pecado, de toda malicia y de errar 1000 veces. Te damos gracias porque además hiciste esta gran obra solo en misericordia, sin que nosotros de verdad tuviésemos ningún mérito para recibirlo. Y aún creyendo y buscando tu camino, nos desviamos y sin mérito seguimos adelante solo por tu gracia y en tu misericordia. Te rogamos que siempre tengamos la capacidad para ver esta gran verdad, para admitir que solo tú tienes el poder, que es tuya la gloria y que solo tú y en ti hay salvación. En Cristo oramos, porque en Él creemos y confiamos. Amén.
Y del texto que hemos escuchado en nuestro Evangelio de Mateo 21, versículos del 1 al 11, extraemos hoy el tema del sermón. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su gracia y paz nos llegan a través de la fe, por la fuerza y el poder de la Santa Palabra y por la obra del Espíritu Santo, que nos remece al arrepentimiento y nos mueve a la regeneración. Hoy te moveré a algunas consideraciones que muchas veces y seguramente damos por sentadas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús entró a Jerusalén precisamente de esa manera? Montado en un asno, rodeado de palmas y aclamado por el pueblo, justo unos días antes de ser crucificado. Esta pregunta no es menor. Detrás de cada detalle de ese domingo glorioso hay una mente divina que lo había planeado antes de la fundación del mundo. Un corazón que amaba a pecadores indignos y unas manos abiertas que pocos días después serían clavadas en una cruz por ti y por mí. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén no fue un acto espontáneo ni una improvisación humana. Fue el cumplimiento preciso de la Escritura, la manifestación pública del Mesías prometido y al mismo tiempo el comienzo del camino más profundo de sufrimiento vicario que el mundo jamás ha visto. Hoy, en este Domingo de Ramos, la palabra de Dios nos llama a mirar, la palabra de Dios nos llama a creer, la palabra de Dios nos llama a proclamar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nuestro texto comienza con una escena que a simple vista podría parecer ordinaria. Jesús, acercándose a Jerusalén, envía a 2 de sus discípulos con instrucciones muy precisas. Él dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Aquí brilla con fuerza la omnisciencia divina de Jesús. Él sabe exactamente dónde está el asna, que está atada, que hay un pollino junto a él. ¿Y qué responderán las personas cuando los discípulos los desaten? Nada de esto es adivinanza, ni siquiera coincidencia. Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, conoce todas las cosas. El ser humano en su pecado quiere controlar, planificar y dirigir su propia vida sin Dios. Creemos que sabemos lo que necesitamos y cuándo aún lo necesitamos. Frente a la omnisciencia perfecta de Cristo, nuestra sabiduría se revela como limitada, corrompida por el egoísmo. ¿Cuántas veces hemos actuado sin consultar a Dios, confiando quizá en nuestra propia inteligencia, y hemos cosechado
confusión y fracaso. La palabra de Dios en Proverbios 3, 5, 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Jesús sabe, Él conoce tu nombre, tu historia, tus deudas, tus miedos y tus necesidades más profundas. El mismo Señor que supo dónde estaba ese pollino sabe exactamente dónde estás tú hoy. Él te ha traído hoy día a su casa de oración y en su gracia soberana te ha alcanzado con su palabra. La omnisciencia de Cristo no es una amenaza para el creyente, es su mayor consuelo. Él no conoce para condenar, sino para salvar. Como dijo el mismo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo leemos en Lucas 19:10. O como dice el Padre a través de la Santa Palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. En el mundo actual vivimos rodeados de incertidumbre. Ustedes lo han escuchado, lo han visto. Guerras, crisis económicas, aún lo sienten, enfermedades, fracturas familiares. Ante todo eso, la omnisciencia de Cristo es el ancla del alma del creyente. Él lo sabe todo, lo gobierna todo y actúa con propósito redentor y permite que aún lo malo sea para nuestro beneficio final, para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. El evangelista Mateo es muy cuidadoso en señalar que lo que ocurrió ese día no fue accidental. Todo estaba escrito. Nos dice: esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Esta profecía proviene de Zacarías 9:9, fue escrita por Mateo y la encontramos en el capítulo 21, 4, 5. Y en Zacarías está escrita aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Jesús. El Dios de la Biblia no improvisa. Su plan de redención fue establecido desde la eternidad y revelado progresivamente a través de los profetas. Israel esperaba un Mesías guerrero, un libertador político que los liberaría del yugo romano. Sus expectativas estaban distorsionadas por el pecado y la ambición humana. Pecados que no les son exclusivos, ya que esa misma tendencia la vemos hoy. Queremos un Cristo que nos dé prosperidad, salud y éxito, no uno que nos lleve a la cruz. Isaías, el profeta, en el capítulo 55, versículo 8, nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni mis caminos, vuestros caminos, dijo Jehová. Jesús cumplió las profecías perfectamente, no como un rey con armadura y espada, sino manso y humilde montado en un pollino. Este es el Mesías real, el que vino a servir, no a ser servido, el que vino a dar su vida en rescate por muchos. El cumplimiento profético es una prueba inapelable de la veracidad de la Biblia y de la identidad de Jesús. No hay ningún otro personaje en la historia humana cuya vida haya sido predicha con tal precisión siglos antes de su nacimiento. Como nos enseña Lucas 24-27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Cada profecía cumplida es una palabra de certeza para el pecador que busca a Dios. Las escrituras son confiables. Lo que Dios prometió, lo cumplirá. Y la promesa mayor, la de la resurrección y la vida eterna en Cristo, también será cumplida fielmente en todos los que creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En nuestra época, muchas personas desconfían de las promesas de Dios porque han sido traicionadas por las promesas de los hombres. El cumplimiento profético en Cristo es la respuesta de Dios a esa desconfianza. Su palabra no falla, nunca ha fallado y nunca fallará. Lo que ocurre a continuación es una explosión de alabanza espontánea, vibrante y profundamente significativa. Y la multitud que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! La palabra Hosana viene del hebreo y significa literalmente sálvanos ahora. Es un grito de socorro convertido en alabanza. ¡Sálvanos ahora! El pueblo tendía sus mantos y ramas de palma reconociendo a Jesús como el Rey prometido, el Hijo de David. Todo ser humano en lo más profundo de su corazón clama por salvación, aunque no siempre sepa a quién clamar. La humanidad está perdida, roda por el pecado y la muerte. Ningún sistema político, económico ni filosófico puede llenar ese vacío. Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El mismo pueblo que aclamaba a Jesús ese domingo, pocos días después, gritaría: crucifica, crucifica. Nosotros somos ese pueblo. Nuestro corazón es capaz de adorar y luego traicionar, de aplaudir y luego abandonar.
la inconsistencia de la naturaleza humana caída se manifiesta con dolorosa claridad en la semana de pasión. Pero Jesús no retrocedió. Él sabía lo que le esperaba al final de esa semana. Sabía de Getsemaní, sabía de Judas, sabía del Sanedrín, sabía del pretorio de Pilatos, sabía de los azotes, sabía de la corona de espinas y sabía de la cruz del Calvario. Y aún así, entró en Jerusalén. ¡Qué amor tan sublime! Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, nos enseña Primera de Pedro 2:24. La aclamación del Domingo de Ramos es el preludio al sacrificio del Viernes Santo. Las palmas anuncian la cruz. Los hosana prefiguran el consumado es de Juan 19:30. El pueblo aclamó sin comprender del todo lo que celebraba. Nosotros, iluminados por el Espíritu Santo, lo comprendemos hoy. Jesús entró en Jerusalén para pagar por ti y por mí. La buena noticia del Evangelio es que el pago fue suficiente, total y eterno. Jesús no murió para enseñarnos a vivir mejor. Murió para ser nuestra justificación perfecta ante Dios. Resucitó para ser nuestra vida eterna. Y ahora reina a la diestra del Padre, intercediendo por todos los que vienen a Él. Nos enseña Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el mundo de hoy, millones de personas buscan salvación en el dinero, el poder, las relaciones o la religión externa. El Evangelio de Jesucristo proclama con claridad meridiana que solo hay un Salvador, solo hay un camino, solo hay una esperanza. Jesús nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Domingo de Ramos nos recuerda tres verdades que deben transformar nuestra vida y nuestra misión en la iglesia. La primera: Jesús es el Dios omnisciente que te conoce completamente y te ama sin condición. No hay nada en tu vida que esté oculto para Él, y en su gracia lo que Él conoce no lo usa para destruirte, sino para salvarte. Segundo, Jesús es el Mesías prometido, el cumplimiento de toda la Escritura. La Biblia es la palabra verdadera de Dios y en ella encontramos al Cristo que salva. En medio de una cultura que relativiza toda verdad, la Iglesia proclama con valentía: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aprendemos en Isaías 48. Tercero, Jesús entró en Jerusalén para pagar por tu pecado y por el mío.
Ese pago fue completo. La justicia de Dios quedó satisfecha en la cruz y la resurrección es la garantía que Dios aceptó ese sacrificio. Nos dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recordemos el versículo completo. ¿Cuál es la primera parte? ¿Se acuerdan? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 es el versículo quizás que refleja de mejor idea en un solo versículo. Ley fuerte y evangelio maravilloso. La fe en Jesucristo, el Señor que viene en el nombre del Padre, es el único camino de salvación. No las obras, no la religiosidad, no la tradición, sino la fe en Jesús. Y esta fe tiene consecuencias misioneras. Si hemos recibido a este Rey, si hemos sido salvados por su sangre y vivificados por su resurrección, entonces no podemos guardar silencio. La aclamación del Domingo de Ramos no puede quedar encerrada entre cuatro paredes de nuestro templo. La iglesia está llamada a salir a las calles, a los hogares, a los hospitales, a los colegios, a decir con voz clara: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque el mismo Jesús, que entró en Jerusalén montado en un pollino, vendrá otra vez con gloria y majestad. Y en ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta es, si lo confiesas hoy, aquí, ahora, con tu vida entera. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén, hermanos y hermanas. Y los invito, como cada domingo, a orar de manera antífona. Y sin apuro, pensando, digiriendo el alimento espiritual que hemos tomado hoy día. No con ansia de salir corriendo, sino más bien con la alegría de haber recibido un alimento certero para vida eterna. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Oremos juntos. Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, gracias porque entraste en Jerusalén, fuiste a la cruz y resucitaste por nosotros. Fortalece nuestra fe y enciende en nosotros el fuego de la misión. Que tu nombre sea bendito hoy y por siempre. Amén. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria del Dios Padre. Amén.